Ah, Qué bravo, che. Vamos a dar inicio entonces a... Hola, buen día para todos, chicos. Vamos a intentar hoy dar en una sola clase la unidad 9. Así que vamos a compartir pantalla. Con... Bien. Media lenta mi compu hoy, así que vamos a... Mientras vamos admitiendo a gente... Bueno, estamos grabando, ¿no? Aparece el símbolo, sí, de grabación. sí, sí, profe. Perfecto. Estamos entonces, vamos a intentar terminar hoy, si es posible, la unidad 9, que es producción de semillas forrajeras, y en el marco de las actividades de esta reunión, vamos a ver que tengo a alguien que tiene su micrófono abierto. Traten de cerrarlo, por favor. Bien, ahí está. Vamos a hablar un poquito de generalidades acerca de la producción de semillas forrajeras, un breve panorama nacional e internacional, para adentrarnos después un poco fundamentalmente en los requisitos climáticos, edáficos, agronómicos y económicos. Vamos a mencionar en trabajo fundamentalmente del anterior profesor titular de la cátedra de forrajes, el ingeniero Tomei, donde con un estudio a partir de datos ambientales definieron para el trópico y subtrópico argentino las regiones más aptas para la producción de semillas forrajeras en el norte. Vamos a mencionar un caso particular de implantación y manejo de cultivo, control de malezas y plagas, y un poquito de la cosecha y elaboración del producto con algunos ejemplos locales a partir del trabajo que realizamos en el ámbito de nuestra facultad. Vamos a darle láser acá. Bien. La actividad de producción de semillas forrajeras en el país, tenemos que decir que se divide en dos áreas ecológicas y económicamente muy importantes, que son el subtrópico y el trópico, tanto con su parte superhúmeda, húmeda o subhúmeda en el país, y la región pampeana, donde se realiza la mayor actividad, por supuesto, más del 90 al 95% de la actividad semillera del país, básicamente en lo que sea todos los cultivos de desarrollo en el país se realizan en esa región. No por algo suelo mencionar que en el noroeste de la provincia de Buenos Aires y el sur de Santa Fe se instalaron oportunamente los criaderos de semillas con toda su actividad más importante desde
hace muchísimo tiempo en el país, ¿no? Ya en la centuria de 1900 comenzaron en esa región a desarrollar esa actividad. Y ahí mismo es donde hoy, para la mayoría de las actividades semilleras para la región templada argentina, la pampa húmeda básicamente, se realizan ahí con excepciones de algunos casos. Pero la producción nacional, según se estima, básicamente a partir de datos de la Cámara Argentina de Semilleristas, se produce entre el 40 y el 60% del mercado anual de consumo en el país, por lo tanto, lo demás se importa con altas variaciones también, ¿no? Dependiendo de un montón de cuestiones, entre ellas la política económica, que por supuesto influye mucho cuando hablamos de la cuestión del tipo de cambio fundamentalmente, que influye en las exportaciones o importaciones del país. El Brasil, bueno, Brasil es un caso extraordinario de desarrollo de producción de semillas forrajeras, donde el movimiento económico que genera esa industria como tal está en más de 500 millones de dólares anuales, y la inmensa mayoría de semillas tropicales o subtropicales, pero fundamentalmente tropicales, con no más de 3 o 4 especies fundamentalmente de los géneros Brachiaria y Pánico. Les quería mostrar esta imagen tomada de un congreso realizado en el año 2017 en Pergamino, provincia de Buenos Aires, a partir de una reunión anual de la Asociación Internacional de Semillas Forrajeras, donde también fuimos invitados a partir de los trabajos que desarrollamos en el ámbito de nuestra institución, en asociación a veces con empresas u otras organizaciones privadas o públicas, fundamentalmente el INTA y otras universidades del país, donde podemos ver a partir de la exposición de una persona, el gerente de Gentos, una de las empresas semilleras del país que se dedica, además de otras, a la de forrajeras, donde podemos ver que hay 3 especies, básicamente: el raigras anual, Lolium multiflorum, la especie Festuca arundinacea y la alfalfa, que se llevan la inmensa mayoría de la producción de esto, medido en toneladas en el país. Así que siempre que hablamos, evidentemente, de producción de semillas forrajeras en el país, la mayor parte se realiza, insisto, con especies de zona templada. Y aquí lo podemos ver también en esta imagen, donde la estimación del mercado de semillas forrajeras para la última campaña que se tiene de datos es, imaginen ustedes, como les decía, la alfalfa junto con Festuca y con Lolium multiflorum, se llevan la porción de la torta más importante, pero no encontramos acá, por ejemplo, como especies a las especies tropicales, subtropicales de nuestra región, lo cual no digo que es bueno ni malo, sino que en todo caso es interesante, porque invita a una reflexión para preguntarnos qué es lo que pasa, qué es lo que no pasa, y si hay algo que probablemente tengamos que hacer ahí es trabajar un poco más en el tema para no solamente posicionarnos en una imagen como esta, sino porque tenemos que conocer y reconocer la demanda que puede haber, y a partir de eso trabajar en ofrecernos, ¿cierto?, semillas forrajeras. Bueno, la cuestión que el mercado nuestro en dólares, fíjense, de las semillas, absolutamente la inmensa mayoría, insistía,
templadas, perdón, está en alrededor de 50 millones de dólares por año, diferente un poco a lo que pasa en Brasil, que es de 500 millones de dólares. O sea que tenemos evidentemente, no tengo datos concretos de qué es lo que pasa con las semillas tropicales o subtropicales para mostrarles, pero evidentemente en la Cámara Semillerista de la Bolsa de Cereales de Argentina no figura todavía como un dato importante, ¿verdad? Que no aparece en las fuentes de información que ellos brindan. Así que tenemos que hacer que aparezca. Bueno, otra imagen donde nos muestra un poco qué es lo que pasa con alfalfa. La superficie cultivada con alfalfa en Argentina se estima alrededor siempre de 4.500.000 hectáreas. Digamos, hasta 6 millones, pero muchas veces formando parte de praderas polifíticas y de alfalfares puros. Esto es un dato de 2003, es lo que tengo para mostrarles, pero la variación está en función de las necesidades a veces de alimentación, fundamentalmente en la región lechera argentina. Y la demanda anual de semilla de alfalfa en el país anda entre las 6 y 7 mil toneladas, de las cuales la mayor parte se importa, fíjense. No se produce más de alrededor del 30% de semilla, de manera que la otra parte se importa de otras regiones, fundamentalmente de Europa o de Australia y Nueva Zelanda. Algo se realizó en el país, esto es un trabajo de la gente del INTA de Colonia Benítez, donde evaluaron una serie de cultivares de Melilotus, digo, de alfalfa para la región noreste, básicamente, que bueno, creo que es un trabajo que quedó medio colgado y un poco a partir de que la persona que estaba a cargo del asunto se fue a otro lugar y creo que no continuaron con eso, pero bueno, también está puesto que las especies reemplazantes de la alfalfa en nuestra región evidentemente tienen que pasar por otras especies, como lo vieron ustedes en la clase con el ingeniero Carlos Acuña, y indicarían que hay otras especies más tolerantes a nuestra región que la alfalfa, por lo menos para la región húmeda, no para la región subhúmeda, que la cuestión puede ser diferente. Bueno, en un esquema de producción de semillas forrajeras, tenemos que distinguir tres zonas. Una zona que se llama de uso, una zona de multiplicación y luego una zona de uso de producción del forraje ya para su utilización. Con un camino, un esquema de organización que nos permite que a través de la semilla que el criador, es decir, aquella organización, persona, productor, que se dedica al mejoramiento genético y que consigue la semilla original o fundacional a partir del esquema de mejoramiento aplicado para cada caso en particular. Lo que es importante reconocer que la zona de multiplicación de semillas requiere de condiciones ambientales que son las ideales, no necesariamente las que ocurren, pero sí las ideales, donde tenemos que hablar de los dos factores ambientales más importantes que hacen a la productividad, que son un clima más o menos seco, la amplia insolación y, por supuesto,
tener riego controlado es otro de los factores que nos permite organizar un esquema productivo y asegurar también la producción en cantidad y en calidad, cosa que a veces no es sencillo cuando trabajamos con las condiciones, por ejemplo, de humedad no controladas y que dependemos únicamente de las condiciones ambientales de lluvia. Hay muchos casos particulares, podemos mencionar el actual para nosotros y nuestro esquema de producción de semillas de las forrajeras, en el que este año, a partir de un lote más o menos de 10 hectáreas, hemos cosechado cerca de 200 kilos de semillas, lo cual es un verdadero desastre desde el punto de vista productivo, porque bajo condiciones normales el pasto camba, Paspaluna trato, es una especie que puede producir hasta 200 o 250 kilos de semillas por hectárea en condiciones normales, ¿eh? o normales a muy buenas. Bueno, ¿qué pasa con el mejoramiento genético y la inscripción de los cultivares? Sabemos que en general los programas de mejoramiento genético en el país se están dando últimamente, pero se generaron en otros países, y cuando hablamos de forrajeras templadas, tenemos países tanto en el norte del Ecuador como en el sur, de regiones templadas, hablamos de Estados Unidos, algo de Europa, para algunas especies en particular, pero fundamentalmente en el hemisferio sur a Australia y Nueva Zelanda, donde se realizaron las primeras actividades de mejoramiento genético y adaptación de especies. Todas las que vemos acá, imagínense ustedes, todas estas especies son introducidas al país, ninguna de ellas es, excepto cebadilla criolla, son especies autóctonas o indígenas. Y lo que sí, cada una de estas especies es necesario que comprendamos que para el manejo adecuado y el buen manejo y el conocimiento, la necesidad de trabajar con calidad, estos cultivares forrajeros tienen que estar inscritos en el país. Razón por la cual, fíjense, en las diferentes épocas, en la década del 80 al 90, 90 al 2000, cada una de las décadas están sintetizadas la cantidad de cultivares inscritos en el RNC, que es el Registro Nacional de Cultivares, que lo maneja el INASE en el país, Instituto Nacional de Semillas, y el RNPC, que es el Registro Nacional de Propiedad de Cultivares. Ustedes han visto este tema en la asignatura Mejoramiento Genético y conocen cómo es la cuestión referida a la inscripción para el reconocimiento de estas especies a nivel oficial y fundamentalmente para una actividad tan importante como lo es el de conocer y tener identificado qué material es lo que estamos sembrando o qué estamos utilizando o qué estamos produciendo y ofreciendo. Para lo tal existen estos dos registros, el Registro Nacional de Cultivares, en el cual hay que, a partir de una especie adaptada, introducida y demás, puede ser inscripta, o en el Registro Nacional de la Propiedad de Cultivares, lo que permite tener, digamos, entre comillas, la patente de ese cultivar y producirlo en forma exclusiva o licenciarlo, que es la forma en que hemos trabajado nosotros con los 3 cultivares producidos en el ámbito de nuestra Facultad de Ciencias Agrarias, los cultivares Cambá, Chané y Boyero, que voy a mencionarlas ahora en particular. Y ustedes han visto entonces que a partir de, es decir, hay variaciones importantes entre las décadas, pero fíjense, en lo que sea alfalfa, en el país teníamos en la década del
80, 62 cultivares inscritos en el registro nacional. En la actualidad estamos alrededor de 430, 450, pongámosle en el último tiempo ahora, de lo cual solamente 135 pertenecen al Registro Nacional de la Propiedad de Cultivares, lo cual hay una empresa o dueño que maneja la propiedad de esos cultivares y lo produce o lo licencia. Bueno, y otro dato interesante, fíjense, también como es un poquito el movimiento en cantidad a través de los años, en la década del 80, solamente la alfalfa, fíjense, alfalfa con ese color, representaba el 50% de los cultivares inscritos en este registro que mencionaba, un poquito más en la década siguiente del 90, para estar nuevamente en alrededor de 40-50% en la actualidad. Bueno, en la totalidad, un poco menos en la actualidad, y han tenido crecimiento un poco las gramíneas templadas. Pero con respecto a otras, alfalfa con respecto a otras leguminosas, se mantuvo más o menos en proporción. Y lo que ha crecido un poco a lo largo de los años, evidentemente, es lo que participa las gramíneas en este esquema. Bueno, y acá están los flyers de los tres cultivares de Paspalum que posee nuestra facultad. Uno es el pasto Cambá FCA, creado, ¿no es cierto?, inscripto en el año 1998 en el Registro Nacional de Cultivares y en el Registro Nacional de la Propiedad de Cultivares. Inscripción que dura como tal en el registro de la propiedad por 20 años, razón por la cual en el año 2018 ya finalizó su inscripción en el Registro Nacional de la Propiedad de Cultivares, por lo cual pasó a ser una especie de un cultivar de libre disponibilidad y solamente permanece como tal en el Registro Nacional de Cultivares. Luego el pasto chané, que lo hemos inscrito en el año 2002, para lo cual le quedan 2 años en el Registro Nacional de la Propiedad de Cultivares, y luego pasa en el año 2022 a estar únicamente en el Registro Nacional de Cultivares. Y el último es el pasto boyero une, que si ustedes se fijan hemos cambiado la denominación desde Cambá FCA, pasto chané FCA, y este otro pasó a llamarse boyero une, y les cuento por qué ocurrió eso, porque nosotros bueno, acá falta ponerle chané FCA, pero le hemos puesto FCA significando las siglas de nuestra institución, Facultad de Ciencias Agrarias, pero como en la inscripción de este cultivar del año 2012 lo hicimos en asociación con una empresa semillera con la cual tenemos un convenio, nos propusieron que lo denominemos de esta manera, ese nombre boyero une en vez de FCA, porque Facultad de Ciencias Agrarias hay muchas, pero Universidad Nacional del Nordeste hay solo una en todo el mundo, así que por eso le hemos puesto esta denominación, cual creímos conveniente hacerlo. Esta tiene propiedad hasta el año 2032, así que, bueno, esta es la que tenemos licenciada en este momento a una empresa con quien la facultad tiene un convenio, un acuerdo de mejoramiento genético y producción de semillas forrajeras, que creemos que estamos en el último año, lamentablemente, por lo que nos ha sugerido en un comentario la empresa. Pero bueno, ya veremos de continuar con otros esquemas asociativos. Cuando hablamos de cualquier especie, ¿no? Forrajera, pero si
estamos hablando de especies forrajeras tropicales o subtropicales, tenemos que hablar y reconocer primero de qué especie o cultivar se trata, tenemos que hablar en lo posible de una genética de primera calidad. Reconocer el sistema reproductivo es fundamental para saber primariamente si se trata de una especie de reproducción sexual o asexual, como hemos visto fundamentalmente cuando veíamos gramíneas, reconociendo que la asexualidad por medio de semillas o conocida comúnmente con el nombre de apomixis, es un carácter importantísimo en muchas especies tropicales, subtropicales. Está presente tal vez en los 3 géneros más utilizados como forrajeras en toda nuestra región y buena parte del trópico y subtrópico americano y africano, que son las especies de los géneros Brachiaria, Paspalum y Panicum, además de otras especies. Y si se trata de una especie de reproducción sexual, tenemos que saber que si es autógama, alógama, qué grado de fertilidad tiene en función de los caracteres propios de esa especie o cultivar. Sabemos también que si es una especie asexual por multiplicación por apomixis, a veces es necesaria la fecundación de la célula central para la formación o no del endospermo. Bueno, todas esas cuestiones son necesarias reconocer. Y después todos los aspectos fisiológicos y los requerimientos ambientales, fundamentalmente de lo que es la necesidad o no de trabajar con especies que responden a fotoperiodos o neutras. La luminosidad es fundamental, fundamentalmente en los momentos de antesis floral y de fertilización o fecundación, en todo caso, si es necesario. Ni que hablar de la cuestión de humedad y fundamentalmente en nuestra región que tenemos poco desarrollado el tema del riego. Y también ni que hablar de los aspectos referidos al momento de cosecha, donde la necesidad de tener disponibilidad o ventanas ambientales con clima no seco, pero por lo menos lo más cerca a la baja humedad ambiental, facilitan mucho las cuestiones de cosecha, fundamentalmente porque la mayoría de estas especies de nuestra región se cosechan con alta humedad, al mejor estilo del arroz, y la conservación de esa semilla es necesario quitarle la humedad hasta conseguir una condición adecuada de humedad para su conservación. Bueno, y de los aspectos económicos mejor no hablemos, porque si hay algo que estamos nosotros habituados por lo menos es a los vaivenes económicos y eso tracciona mucho en el tema de la demanda y por lo tanto de la oferta. Como no es un producto para nada en que uno pueda desarrollarlo a partir de tiempos cortos y demás, sino que hay todo un proceso de instalación o utilización de lotes destinados a semillas, por lo menos lleva un periodo o una época de cultivo para producir esa semilla con todo lo que viene después relacionado con la cosecha, digamos, y el acondicionamiento y la puesta en valor de esa semilla como producto final. Bueno, y en las condiciones que mencionábamos, importantísimas para el tema de saber con qué especie estamos trabajando, cuando hablamos, por ejemplo, de gramíneas, vamos a mencionar 2 tipos de espiguillas presentes en las gramíneas, que son las del tipo panicoidea y las del tipo poidea. Y no es menor, ¿saben por qué? Porque es importantísimo reconocer de qué se trata esta cuestión
referida a la dehiscencia y a la caída de la semilla, entre comillas, ¿eh? Porque en la totalidad prácticamente de las gramíneas estamos hablando de un fruto que es el cariopse, con todos su o sus tegumentos asociados. Así tenemos una semilla que se llama del tipo panicoide, a la que pertenecen absolutamente todas las especies prácticamente que se trabajan en nuestra región, donde tenemos en el esquema interpretativo de esta espiguilla del tipo panicoide, que es lo que pasa, tenemos la raquilla y ambas glumas en una estructura floral de la flor elemental de la gramínea, que es la espiguilla. Por ejemplo, en este caso, una espiguilla que pasa a ser uniflora, como en Paspalum, por ejemplo, que es del tipo panicoide, y tiene la particularidad de que, en general, el antesio estéril, el basal, está reducido, digamos, no desarrolla o aparece reducido con la presencia solamente de una de las lumelas, que a veces, por ausencia de la gluma inferior, pasa a tener la forma de una gluma superior, y la gluma 2 o gluma superior pasa a ser la gluma 1, pero no importa, es una cuestión más botánica. Tenemos este antesio fértil donde está la lema, la palia y la verdadera flor adentro, donde encontramos que Serviflora, por tener un antesio apical fértil, un antesio basal estéril, pero no importa mucho esa cuestión, sí importa que el desarrollo de esta pequeña inflorescencia elemental es acrótona, de adentro hacia afuera, de abajo hacia arriba, llamémosle en este caso. Entonces, eso le da la particularidad de que la articulación donde se va a romper, entre comillas, o se va a producir la dehiscencia del fruto una vez formado y con su maduración fisiológica, va a ser por debajo de las glumas. Y esto no es menor. Esto no es menor porque lo vamos a ver a continuación, después que veamos cómo es el esquema interpretativo de una espiguilla del tipo poidea. La espiguilla del tipo poidea, que es la inmensa mayoría de las especies de clima templado, hablemos de ryegrass, avena, poa, la raquilla es multiflora en general. Imaginemos lo que más conocido es para nosotros y que en esta época está creciendo es Bromus. Recuerdan a la especie Bromus, que tiene una estructura similar a esta, donde la espiguilla, con la presencia generalmente de ambas glumas, inferior y superior, están presentes y encierran al fruto resultante, ya que los frutos basales son los fértiles y los superiores son estériles por falta de desarrollo, digamos, porque se cumple la cuestión de falta de espacio y de tiempo para seguir creciendo. Entonces, en este caso, la articulación, fíjese cómo está señalado acá, es por encima de las glumas, a diferencia de las del tipo panicoidea, cuya articulación para la dehiscencia o caída o rotura de la estructura que sostiene el fruto era por debajo de las glumas. Y esto tiene su influencia en estas dos cosas, por ejemplo. Tenemos arriba a la izquierda avena. Avena es una especie anual en sus diferentes especies, fundamentalmente para nuestra región, avena estrigosa. Avena estrigosa tiene un fruto, una espiguilla uniseminada, pero tiene la articulación por encima de las glumas, por lo tanto, es posible realizar esta actividad que vemos acá, que es el corte, el hilerado y el secado en el campo
¿Ven? Acá el cultivo está prácticamente deshidratado, seco, para una vez hilerado trillar, producir, digamos, la juntada de estas gavillas y producir la trilla de este material, o sea, la separación del grano de la avena de todo lo demás, de la paja, digamos, que es la estructura básicamente a veces las glumas, a veces sí, a veces no. Y se separa así por zarandeo y viento todo lo demás que constituye la, la- la suciedad de la cosecha, y se cosecha solamente semillas, cosa que no es posible hacer. Abajo a la derecha tenemos, por ejemplo, el cambá. No retiene el fruto luego de la madurez fisiológica, de manera que en este momento, cuando vemos todavía la planta que está verde, ¿eh? Y aquí viene la máquina cosechando, en este caso, y amontonando en la plataforma, hay que hacerlo en el momento en que se produce la madurez fisiológica del fruto, o de la espiguilla, para poder cosechar semillas, porque si esperamos hacer esto se va a producir la dehiscencia por debajo de las glumas, y a la madurez fisiológica toda esta semilla no es retenida en la planta y directamente cae, digamos, y se produce la dehiscencia del fruto. Y si queremos llegar a este momento, por supuesto, toda esa semilla está ya en el suelo, en la base de la planta, porque no es posible, no tiene la condición de retención de la semilla como lo tiene las semillas de estas especies más de zona templada, cuya articulación es por encima de la gluma, y lo que hacen las glumas es retener al fruto adentro de su estructura, digamos, y no permiten que se caigan. Eso no es tampoco una condición absolutamente natural de estas especies, sino que el mejoramiento genético de estas especies, como muchos de los esquemas de mejoramiento de muchas especies para producción de granos, de cualquier tipo, una de las condiciones que trabaja y que trabajó el mejoramiento genético es la retención en la planta del fruto maduro para poder producir la cosecha, cosa que en Paspalum, en todas las especies de Paspalum, en todas las especies de Brachiaria, en todas las especies de Panicum y de otras más, la dehiscencia en el momento de la madurez fisiológica es una condición natural de la planta que vuelca la semilla, que por supuesto tiene su importancia porque es la forma también de multiplicarse naturalmente, y el mejoramiento genético todavía no ha sido posible realizar en el mejoramiento en el tema de retención del fruto, porque tenemos con esta especie particularmente la reproducción apomítica como una barrera al mejoramiento genético, una barrera importante que nos permite solamente combinar eh, o realizar combinaciones genéticas usando solamente como progenitor masculino a estas especies, y hay que conseguir sexualidad este, para liberar variabilidad y poder entonces seleccionar a partir, por ejemplo, de este, variantes en la progenie que puedan permitir algún tipo de retención de fruto. Mientras tanto, lo que hay que hacer es producir la madurez fisiológica, realizar la cosecha con sus diferentes problemáticas, particulares de cada una de ellas. Esa es otra de las cuestiones que también dificultan el tema de la producción de semillas, y no haya sido en el mundo y en nuestro país particularmente una condición importante para el trabajo con la producción de semillas. ¿Cómo evoluciona la calidad de la semilla en la planta desde el punto de vista fisiológico? Bueno, la calidad, es decir, la floración típica, el estado reproductivo de una planta,
una vez que comienza el proceso de fertilidad, referida no a la fertilización con fertilizantes, sino a la fertilidad floral de una especie o cultivar, aumenta a medida que se produce el desarrollo de la estructura de la semilla luego de la fecundación o el desarrollo autónomo del embrión y su estructura asociada, hasta llegar al momento de la madurez fisiológica. En esta madurez fisiológica, esta calidad puede mantenerse a lo largo del tiempo con pequeñas variaciones o puede deteriorarse posteriormente a la cosecha, digamos, a través del tiempo y el manejo que podamos hacer en este tiempo de esta semilla. Hay un periodo que transcurre entre la madurez fisiológica y la cosecha que va a depender de estas dos condiciones que mencionaba hoy, un poco acá, cuando les mostraba cómo es el esquema de producción de semillas según se trate de especies que retengan el fruto a la madurez o que tengan que ser cosechadas al momento de la madurez fisiológica por la cuestión de dehiscencia de los frutos y la caída. Entonces, las del tipo panicoidea tendrán que ser cosechadas en el momento cercano a la madurez fisiológica, y las del tipo poidea podrán ser cosechadas, fíjense, también hay una ventana importante ahí, que tenemos que conocer y trabajar para producir la cosecha y la necesidad de conseguir la mejor calidad o el menor deterioro de esa semilla en este proceso. No nos olvidemos que la semilla es el cambio generacional en una especie, ¿no es cierto? Es decir, es lo que se llama cambio de fase y generación en la reproducción sexual o asexual por vía de semillas o únicamente sexual, y una nueva generación comienza con la semilla. Entonces ese organismo independiente comienza básicamente cuando se produce la madurez fisiológica de la semilla, y acá analizamos un poquito cómo es la condición, digamos, cómo son las variantes con respecto a la calidad, referida a, es decir, comenzamos en el momento de la fertilización, ¿no es cierto? Y podemos acá reconocer porcentaje de germinación y de contenido de humedad en ese organismo independiente llamado semilla, en un momento determinado cuando está la madurez fisiológica. ¿Qué pasa con los elementos de la calidad? Es decir, qué pasa con su valor de germinación, con su contenido de materia seca, con el tamaño y el contenido de humedad que hacen a toda la cuestión de calidad de la semilla. La humedad, por supuesto, cuando comienza luego la fecundación, tiene una función en este eje de coordenadas de esta manera, es decir, aumenta hasta un valor cercano al 100% para luego producirse en la disminución no por deshidratación de la humedad, sino por el aumento en el contenido de materia seca, que siempre la suma de ambos valores tiene que darnos, lógicamente, el 100% del el contenido total de la semilla en humedad y en materia seca. Fíjense que, bueno, cualquier semilla prácticamente de la que hablamos está en un valor de materia seca cercano al 100%, estamos hablando por lo menos de un 90% de materia seca, que lo constituyen mayormente las sustancias de reserva de cada una de ellas, según se trate de gramíneas oleaginosas u otras, el aceite y los hidratos de carbono son los componentes principales, la grasa, mejor dicho. Y en esta madurez fisiológica es donde tenemos que
tener el cuidado para mantener estos valores de calidad referidos a la germinación, porque el destino final de una semilla, si no es alimento o cosa por el estilo, y si hablamos de producción de semillas para como elemento productivo, la germinación es el factor tal vez más importante. Entonces tienen, fíjense, estas funciones. Por ejemplo, el tamaño tiene un aumento importante luego de la fecundación y el desarrollo de la semilla y o fruto para llegar a alcanzar este valor. Estos son valores promedios en general, ¿no? Lo importante es que, fíjense, para la inmensa mayoría de las semillas, tanto para su conservación como para su acondicionamiento para comercialización y demás, estamos hablando de valores de alrededor del 10%, 10-12%, no más que eso. Y los componentes del sistema de producción de semillas, decíamos, son las áreas agroecológicas. Si vamos a destinar exclusivamente a la producción de semillas, tenemos que tener la posibilidad de elegir el lote más adecuado. No es lo mismo pensar en producir semilla de setaria, por ejemplo, que admite la posibilidad de tener encharcamiento, al igual que cambá, que braquiaria, cultivar mulato, que no admite ningún tipo de saturación de humedad de un periodo más allá de 15 o 20 días en el suelo. Lógicamente que tampoco en ambos casos es importante la presencia o no de un suelo bajo, porque al momento de cosecha, y si hay que hacerlo mecánicamente, tenemos que tener la posibilidad de poder transitar sin producir daño, compactación y demás. Cómo realizar la siembra. La siembra, si es al voleo o en líneas, tiene sus diferencias. La siembra en líneas, digamos, o en liños, como se dice, permiten una mejor aireación, trabajos de control de malezas y demás, o sea, la realización de las labores culturales, el manejo del cultivo, fundamentalmente, si vamos a producir semillas, esa semilla tiene que tener no solamente alta calidad como tal y que produzca, que esté cercano al 100% los valores de poder germinativo y energía germinativa, sino que sea del cultivo que nosotros pretendemos vender. O sea, la pureza del material es importantísima, por lo tanto, el manejo del cultivo para el control de la maleza. Cualquier otro cultivar, aunque sea forrajero, contenido dentro de un cultivar que nosotros queremos desarrollar, se constituye en una maleza. De manera que tenemos que mantener la pureza del cultivo y eso es lo que a veces es muy importante de trabajar. Luego la cosecha, el acondicionamiento, la clasificación, el almacenaje como datos que vamos a ver ahora, y la venta, digamos, para la posterior siembra. Las zonas productoras en Argentina, básicamente se reconocen tal como las regiones climáticas o políticas, a veces la región noroeste, que tiene sus particularidades, en todos los casos de ser la zona de Cuyo, y el noroeste, que tiene la particularidad, decía, de ser zonas secas, lo cual implica tener una de las condiciones ambientales importantísimas, que es un ambiente seco. Lógicamente tiene que ir en general acompañada de riego, porque si no, no es posible producir. Las semillas hortícolas del país se producen básicamente en toda esta región, a partir del trabajo de cooperativas de productores, fundamentalmente acá en la zona de San Juan y Mendoza. Algo también en Catamarca y en La Rioja, pero fundamentalmente en la zona de Cuyo. Los mejores
alfalfares del país desde el punto de vista de la producción de semillas también están situados acá en la región de Cuyo, pero es necesario reconocer que aquí únicamente se realiza esta actividad con riego, de manera que permite manejar una de las condiciones fundamentales que es la humedad. Luego toda la región pampeana, de las provincias centrales del país, de la Pampa húmeda. En el noroeste de Córdoba hay una área importante de producción de semillas de forrajeras subtropicales para zonas secas. Ahí están situados algunos semilleros o criaderos de las semillas para las regiones tropicales y subtropicales. Luego tenemos a la región chaqueña y la pampeana, cada una con sus particularidades. Y referido al trabajo que les mencionaba del ingeniero Carlos Tomei, él a partir de datos ambientales básicamente por la caracterización térmica y pluviométrica de algunas regiones definió, del norte del país, fíjense, del paralelo 30 para arriba, definió 9 regiones de producción semillera, que es un trabajo que lo vamos a poner disponible, es decir, además de estar en la biblioteca, lo vamos a escanear y lo vamos a tener disponible en el drive de la facultad. Definió 9 zonas que están acá en este mapa. Desde la región del noroeste, aquí en la zona de Orán, en Salta, la región 1, la región 2, el noreste de Formosa, norte del Chaco y sureste de, zona centro-sur, mejor dicho, de Formosa, la zona 4 del oeste de Formosa y la zona 5 toda la región de el noroeste chaqueño y buena parte de las provincias del noreste de Salta y Santiago del Estero, la zona 6, la zona norte de la región mesopotámica, principalmente Corrientes, y el este de las provincias de Chaco y Formosa, la región más húmeda, digamos, del nordeste, exceptuando la región 7, que es Misiones, con sus particularidades. La región 8, que es el sur del Chaco, todo el norte de la provincia de Santa Fe y la mayor parte de la provincia de Corrientes, desde el paralelo 30 hasta prácticamente el centro de Liberá, de la región de Liberá. Y luego la región 9, que es toda la región subhúmeda, de la región chaqueña subhúmeda, que abarca desde Santiago del Estero, Catamarca, La Rioja, el extremo norte de Córdoba, Salta y Jujuy. En cada una de estas regiones, ustedes ven, tienen las condiciones ambientales referidas a los datos agroclimáticos de FINA en este caso, y bueno, en esas regiones él define para lo que era en el año 1985 la producción de semillas de especies tropicales y subtropicales, cuál era más factible producir en un ambiente y otro. Eso lo tienen disponible, entonces como información. Bueno, acá está, olvidado que tenía este mapa más cercano que define estas zonas. Así que lo van a tener disponible. Lógicamente, hoy contamos con más información, fíjense ustedes, el INTA y otras organizaciones han publicado datos de suelos y ambientes de todas las provincias argentinas. Esto está disponible en la página web de el INTA y la Secretaría de Agricultura de la Nación, por supuesto, para cada una de las provincias argentinas, y ahí tenemos datos ambientales, digamos, además de la división política, cómo son las altitudes, la presencia
de determinados suelos, las regiones térmicas también, después mapas satelitales que interpretan un poco los diferentes ambientes a partir de lo que se reflejan en esas fotos satelitales y que definen las regiones fitogeográficas de cada uno de ellos. Entonces, es importante ver cómo es el tema de las divisiones de agua, por ejemplo, y las regiones, las microcuencas de los diferentes arroyos y ríos que surcan cada una de las provincias, datos climáticos referidos a temperatura y a precipitaciones medias de cada una de estas regiones, está para cada uno. Con esa información, bueno, ahí tienen el Chaco, Formosa, por ejemplo, Misiones, datos que nos brindan información importantísima para definir ambientes para la producción particular de algún tipo de semilla. Bueno, ¿les parece que son las 9? Vamos a hacer un pequeño descansito para volver a preparar el mate. Me estaba olvidando que tengo mi mate que se enfrió ya, así que volvemos en 6 o 7 minutos, ¿sí? Gracias. Perfecto, Inge. Gracias. Reanudamos grabación, ahí está. Decía que de los aspectos fisiológicos y ambientales, además de los climáticos y edáficos más típicos que conocemos, no tenemos que dejar de considerar el fotoperíodo. El fotoperíodo como elemento interviniente en la respuesta de las plantas para determinados procesos biológicos como ser la inducción del periodo reproductivo de las especies. Podemos encontrar así especies de días cortos, de días largos o de días neutros, digamos, que no tienen demasiada importancia como tal para desencadenar lo que a nosotros nos interesa, particularmente en este momento, que es el estado reproductivo para la producción de semillas. Por ejemplo, de días cortos, o sea, aquellas especies que en general se desencadenan los procesos reproductivos cuando comienzan a disminuir la duración de los días, de la luminosidad, digamos, en el periodo del día. Entonces tenemos a Chloris, Clorigallana, por ejemplo, a Grama Rhodes, algunas de las especies de Panicum, el colonial, tanto pasto chané como pasto cambar responden a esas especies de días cortos, por eso Dicantium aristatum, las mismas braquiarias, y algunas de las leguminosas que están indicadas son Glycine, estilosantes, las dos especies más cultivadas que son Humilis y Guianensis o Guyanensis. Mientras que de días largos son Panicum coloratum, Paspalum notatum, algunas braquiarias también. Ven que no solamente es una condición del género, sino que muchas veces dentro del mismo género hay especies y por qué no también cultivares de diferentes fotoperiodos dentro de una misma especie. Estilosantes también, ¿ven? O de días neutros, es decir, que no tiene influencia la duración del día, sino que ha acumulado ciertas condiciones de luminosidad, de desarrollo vegetativo, condiciones de reserva del cultivo de material de reserva para producir ese estado fenológico reproductivo en el cual es mayor a veces el consumo de energía que la generación misma
de reservas que son independientes, y ahí tenemos Panicum maximum, Setaria de fase lata, por lo menos el cultivar Nandi, Cencrus ciliaris, Pastos salinas, y algunos estilosantes también. O sea que nos encontramos con una variedad de cosas interesantes. Y Panicum maximum es interesante, el Gatton Panic, una de las especies más cultivadas en la región chaqueña subhúmeda argentina, y la respuesta neutra a esos fotoperiodos la podemos ver en nuestra misma, en el parque de nuestra facultad, cuando nos vamos en agosto, septiembre, y por ahí encontramos pastos, como es, quiero decir, plantas aisladas de Gatton Pani, muy común en nuestro, no en el parque de la facultad, pero sí en lugares por ahí donde no se produce el corte seguido de pastos, y esa, en la mayor parte de las veces esas matas están florecidas desde septiembre a mayo, prácticamente todo el periodo más o menos cálido, más o menos cálido en nuestro campus. Así que, mientras que Paspalum notatum, por ejemplo, bueno, comienza a inducirse la floración cuando se comienzan a alargar los días, mientras que las otras especies, por ejemplo, es muy común ver a Paspalum genuarum y atratum, que florecen a fines de febrero-marzo. Sí comienza el estado de inducción floral para emitir la inflorescencia ya a mediados de abril y estar maduro en la región acá del paralelo 28-27, en fecha cercana a fines de abril, mayo. Comienza con la maduración fisiológica y la cosecha después. Esta es otra de las cosas que también es posible trabajar y manejar cuando hablamos de los aspectos fisiológicos ambientales. El tema de tratar de uniformizar más o menos la cosecha, porque fundamentalmente todas estas, ninguna retiene el fruto por ser todas el tipo de las especies no pooideas como la de clima templado, sino panicoides, de manera que tanto Panicum, Paspalum dicantium, Brachiaria, Setaria, Cencrus no retienen para nada el fruto. Por lo tanto, la dehiscencia se produce inmediatamente de producida la maduración del fruto, de manera que hay que cosechar cuando está en ese momento, y por supuesto sabemos que las inflorescencias de las gramíneas no tienen una floración completa en un único momento, sino que lo hacen en un periodo más o menos prolongado, para el cual tiene mucha influencia la luminosidad también. En días nublados, sin luminosidad, prácticamente no hay antesis, por lo tanto, si no hay antesis, no hay producción, liberación de polen y de estigma, y tampoco hay fecundación. Y si no hay fecundación, no hay semilla. Bien. Entre otro de los aspectos fisiológicos y ambientales, además de suelo, humedad, todo eso, ¿cómo podemos manejar los momentos previos a la cosecha de semillas, si es que es posible realizar algún tipo de actividad y aprovechamiento anterior, como pastoreo, por ejemplo? Como producir heno, realizar un pastoreo previo, hasta qué momento se puede hacer, cuando rompemos la inducción floral. Bueno, este es un trabajo, por ejemplo, en el Paspalum genuarum, desarrollo de un trabajo final de graduación, que lo que se realizó son cortes y retiro del material previo a la cosecha, recuerdo bien que eran estimando 120, 90 y 60 días previos al momento de cosecha, que se estima para este pasto chané
fines de abril, principios de mayo, o sea que se comenzó prácticamente en enero con fin de diciembre, principio de enero con este trabajo, y la reducción de la producción de semillas se hace drástica cuando pasamos ya de los 90 a los 60 días, es decir, al producir el corte, prácticamente la floración, cuando comienzan a cortarse los días después de el solsticio de verano, que se produce alrededor del 20 de diciembre en nuestra región, y comienzan a partir de ese momento a cortarse los días, se produce la inducción floral, entonces nos encontramos ya que si cortamos en enero no producimos, si digamos aprovechamos esta planta en enero, no estamos cortando el ápice que trae el desarrollo de la inflorescencia, por lo tanto estamos retirando únicamente falsos tallos, que son las vainas y sus respectivas láminas, mientras que si esto ya lo hacemos en febrero, mitad de febrero, ya a esta altura de corte, que son más o menos 10 a 15 centímetros, como vemos acá, no estamos dañando el ápice de crecimiento de la estructura que se produjo por inducción de la floración, lo mismo que acá en el Cambá también hemos estudiado y a partir de trabajo de otros lugares. ¿Ves? Esto es fines del mes de enero, en el campus de la universidad, acá en la avenida Armenia y Ruta 12. Tenía un muy buen desarrollo. Hemos producido un corte a fines de enero, teniendo en cuenta de no dañar el ápice, y teníamos ahí un forraje que después se realizó la recolección y rollos, heno, digamos, que recuerdo, el dato lo tengo agendado por ahí, pero eran algo así como 3 o 4 toneladas de materia seca por hectárea, teniendo la posibilidad de, fíjense, producir hasta 10 rollos de 400 kilos, por ejemplo, con este material que es solamente hojas de buena calidad, a partir de un desarrollo notable en ese momento del cultivo, sin producir daño en la en el ¿cómo se llama? En el ápice donde se indujo el desarrollo de la inflorescencia, del tallo que traía consigo, digamos, el desarrollo de la inflorescencia. Y después se cosechó normalmente. Por ejemplo, para tirar números importantes, si uno realiza la actividad sin producir ningún corte, puede llegar a cosechar en forma experimental, menciono, de pasto chané, 300 kilos, produciendo este corte en el mes de enero puede reducirse por reducción, por supuesto, de la masa de acumulación de reservas en forma muy poco significativa, 250 kilos, pero cuando pasamos de este primer corte de 120 a 90 días, la reducción ya es significativa y podríamos hablar de que se producirían en una condición particular e hipotética, en vez de 200 kilos, 100 kilos, y si ya lo hacemos 60 días previos a la cosecha, y a este nivel de corte o de extracción del material, prácticamente dañamos todos los ápices florales y la reducción de la producción de semillas es drástica. Ni hablar 30 días antes, ya que prácticamente no se cosecha nada si hacemos este trabajo. Por lo tanto, es interesante saber que en especies como estas es posible producir un aprovechamiento previo a la cosecha de semillas también, sin disminuir significativamente la producción, más o menos importante de la empresa que pueda hacerlo, y tener también otro aprovechamiento a través de forraje o el corte y producción, en este caso, de heno. Bueno, las condiciones típicas de que tenemos que tener en cuenta para la producción de semillas es la elección del lote. Voy a reiterar algo que ya dije, saber conocer si el suelo es apto,
en referencia al pH y fundamentalmente cuando hablamos de leguminosas por su respuesta a esa condición para el aprovechamiento de nutrientes y el desarrollo también de la cuestión referida a la asociación con microorganismos para la captación de nitrógeno. El buen drenaje, no solamente para la inmensa mayoría de las especies, sino el buen drenaje para el momento de cosecha, y cuando se hace mecánico eso, con más razón, disminuir, decía, la compactación, la formación de huella y la necesidad posterior de algún trabajo ahí para emparejar de vuelta, la fertilidad del suelo, evitar la contaminación intervarietal, que es muy común esto, es un problema serio, lo estamos sufriendo nosotros a nivel de producción de semillas de nuestras forrajeras por contaminación, fundamentalmente del pasto chané con el pasto cambá, y como trabajamos con algunas otras especies y variedades botánicas también, a partir de introducciones de materiales de otras regiones acá de nuestro trópico y subtrópico sudamericano, también a veces tenemos algún problema de contaminación intervarietal. En las labores culturales, control de maleza, plagas, enfermedades, manejo de cultivo, lo que mencionaba recién como ejemplo, los cortes para el aprovechamiento o cortes de emparejamiento para hacer lo más posible el proceso de floración y, por ejemplo, cuando estamos en presencia de suelos muy fértiles por ahí con mucha presencia de nitrógeno, el encamado es una cosa común, y ese encamado es la alta producción de follaje, y entonces con lluvias y vientos se produce la caída de esas plantas, fundamentalmente cuando hablamos de especies cespitosas como pasto cambá, pasto chané, algunas braquiarias, algunos, el Panicum maximum, por ejemplo, también es propenso a esa. El favorecimiento del macollaje a partir de, es decir, acá el nitrógeno es fundamental en su justa medida. Tenemos que favorecer a través del macollaje la mayor cantidad de cañas florales, que lo logramos en general a partir de suelos fértiles o de la fertilización. Si es posible producir la cosecha mecánica o manual, si es mecánica, si es combinada, o sea, corta y trilla, es decir, separación ya del fruto de la semilla y o la semilla de todo el proceso de cosecha, el acondicionamiento, la clasificación, el almacenaje y los procesos económicos que les decía hoy que hacen a la necesidad. No es menor lo que se realiza como producción de semillas en sistemas de pequeños productores en toda nuestra región. Fíjense que menciono un ejemplo de ello, una empresa semillera importante en Bolivia que se llama Cefosam, semillas forrajeras, que está gerenciado por una universidad privada, pero en combinación con el trabajo de, fíjense, uno de los grupos semilleros de especies tropicales más importantes, con sede en México, pero que también tuvieron mucho apoyo de el CIAT, el Centro Internacional de Agricultura Tropical, en una organización mundial, digamos, de varios países. Y acá tengo como, por ejemplo, qué exportaciones realizaron y a qué países en los últimos 12 años a partir de datos del 2005. Fíjense, producen semillas de Desmodium, de Arachis, Kudzu, de algo de estilosantes y los lugares a donde lo exportan. Por ejemplo, leucaena, braquiaria, diferentes especies de braquiaria. Pasparum notatum no figura acá, pero también lo tienen en su
en su cartera de semillas producidas y es una empresa cooperativa formada por pequeños productores que se estima que en un promedio exportan alrededor de 10 millones de dólares anuales en semillas. Por lo tanto, menciona en la página web de esta empresa que son alrededor de 1000 pequeños productores, alrededor, es una cuestión variable, pero importante desde el punto de vista de la cuestión social, digamos, como elemento productivo de semillas, el asociativismo que nosotros también lo favorecemos un poco a partir de un trabajo que tenemos en el ámbito de nuestra facultad a partir de un proyecto de desarrollo y de extensión de la universidad en el medio, que es la producción de semillas con pequeños productores de la región de Chaco y Corrientes y algo de Formosa y norte de Santa Fe también, para nuestras forrajeras. Bueno, ahí tienen diferentes lugares de implantación. Este es el campo experimental de nuestra facultad, acá en Ruta 12 y Avenida Meña, cuando se estaba instalando en el año 2000 el semillero de Pasto Cambá. No, perdón, antes del año 2000, esto creo que era en el año 1995. Esos son los primeros liños, se ven acá, ¿ven? No es una buena fotografía, pero esto ya era el Pasto Cambá instalado el año anterior, y esto es lo que se estaba ampliando a partir de semilla cosechada en este lote original. Esto es cerca de Paso de la Patria, este es en un campo aquí también al sur de la ciudad de Corrientes, cerca de Riachuelo, que se realizaron instalaciones de lo que iban a ser semilleros posteriormente. Les mencionaba cómo sembrar esto, en este caso al voleo, por ejemplo, como en este caso también que vemos acá. La competencia con las malezas, una fotografía que les mostraba cómo es la tolerancia del pasto cambá cuando se instala en un suelo que está muy infestado con esta especie que es el falso café, cena, una especie de cena, una leguminosa, pero que Cambá como tal es bastante tolerante y compitió tanto con las gramíneas que ustedes ven secas ahí, que son anuales para esta, básicamente especies de los géneros Setaria y otras, y cena como una especie bastante agresiva en suelos como los que está implantado. Esto es en Riachuelo, lugar donde tenemos también ahora un pequeño predio experimental, en el momento, esto en la década, fines de la década del 90, un lugar donde se cosechó y se cosecha todavía semillas. Bueno, años de sequía, por ejemplo, imagínense ustedes, esto es el campo experimental acá de nuestra universidad. Allá al fondo se ve los galpones de la estación de servicio y la ruta nacional número 12. Imaginen esto lo que es. Esto es una fotografía del mes de enero-febrero, contrasten con la que veíamos hoy donde estaba el tractor Deus ese cortando a fines de enero, con lo que actualmente se veía o lo que se veía en esta fotografía, esta condición acá de arriba, la fotografía arriba a la derecha, y hubo un año en el mes de febrero que tuvimos este episodio acá, a partir de la gran sequía, creo que fue en este mismo momento, fíjense ustedes, en el mes de febrero nuestro lote de producción de semillas estaba en esta condición, se había quemado. Bastante material seco debajo, de hojas muertas, y bueno, ese año perdimos la cosecha. Esto es lo mismo que pastorear prácticamente o cortar hasta el nivel del suelo cuando estaba prácticamente todas las cañas floríferas comenzando a desarrollarse en la base de cada uno de los macollos, de manera que ese año no tuvimos absolutamente nada de producción de semillas. Sin embargo, otros años,
Esto es en el año 1998, fíjense, tanto esta fotografía como esta son lo mismo. Cosecha manual en ese mismo lote que veíamos antes que estaba todo quemado, pero en otra oportunidad, con un muy buen desarrollo. Aquí tenemos cosecha en la primera quincena de mayo, manual en este caso. Ven ahí a 7, 8 personas avanzando. Esta es la zona ya cosechada y esta es la zona donde está todavía las inflorescencias sin cosechar. Ese fue un año de muy buena producción, alcanzamos casi las 300 kilos de semilla comercial por hectárea, de manera que en este lote que tiene casi 4 hectáreas hemos llegado a cosechar 1.100 kilos. Imaginemos que al día de hoy el kilo de cambá estimamos en alrededor de $10. Ustedes me dirían qué dólar tomamos. Bueno, el dólar real, le diría yo, de un dólar de 100 pesos. Estamos hablando que un kilo de semillas de pasto cambá comercial hoy podría estar rondando los 800 a 1.000 pesos el kilo, de manera que estamos, imagínense ustedes hablando de una excelente producción de 250, 300 kilos de semilla, multipliquemos por 1.000. Bueno, esto es Gramarrodes también en un muy buen momento de floración. Esto es Septaria también en un muy buen momento de floración, listo para cosecha. Como es el sistema que nosotros empleamos actualmente, fíjense, este es el momento de maduración fisiológica de la semilla. La mayor parte está en pasto cambá, está sincronizado naturalmente, no porque nosotros lo hagamos un trabajo, sino que naturalmente florece en un momento bastante concentrado que inicia a mediados de abril. Se produce la mayor parte de la floración en la segunda quincena de abril para terminar con su maduración fisiológica en el mes de mayo, en la primera quincena del mes de mayo. Este año estuvimos cosechando alrededor con todos los problemas de sequía y lo hicimos manualmente para conseguir solamente algo menos de 200 kilos de toda esa superficie que les mencionaba, que hemos llegado a cosechar hasta 1.200 kilos. Y lo hacemos de esta manera. En la plataforma de esta máquina cosechadora nosotros no hacemos cosecha combinada, sino que directamente en esta plataforma se retira el juntador de paja. ¿Y qué es lo que se hace con esta máquina trabajando de esta manera? Se junta todas las inflorescencias en la plataforma y luego se deposita y se trabaja manualmente la separación de la semilla de la inflorescencia, digamos, aparte de la cosecha. Diferente de este caso, por ejemplo, de cosecha de estilosante en Brasil, donde se hace cosecha combinada, digamos, de corte y trilla y separación ya de la semilla directamente, o cómo se hace con braquiaria en Brasil. Entonces, esto es muy interesante de mencionar. Interesante por el trabajo, no sé si ambientalmente muy recomendable, pero sí interesante qué es lo que se hace. Primero con una cortadora hileradora, en el momento de la madurez fisiológica, y con el menor golpeteo posible se realiza el corte de todo el material, digamos, de la planta entera, se deja engavillado de esta manera. Luego con máquina se van realizando movimientos de estas gavillas para liberar el suelo y dejar la semilla disponible en el suelo directamente. Ven esto que ven acá ustedes, toda la semilla fisiológicamente madura y ya seca y dejada en lugares, digamos, como esto, que se produjeron el corte y se retiró, ven, a través de movimientos de esta gavilla, que es lo que hacemos, separamos toda la paja de la semilla que queda depositada en el suelo. Y luego que vienen estas grandes máquinas aspiradoras, que por eso les decía,
qué pasa con el tema ambiental acá, porque imagínense ustedes qué es lo que ocurre, el movimiento de suelos y esta aspiración de semillas y suelo y luego separación en estas máquinas para conseguir la limpieza más cercana posible a que queden solamente semillas en esta cosecha, es lo que se realiza en algunas partes de Brasil. Ahora, desde el punto de vista de la calidad de semilla, si a ustedes les ofrecen semillas de alguna de las braquiarias cosechada por este método, no tengan duda que es la semilla de mejor calidad, porque es la que fisiológicamente estuvo madura en el momento adecuado y que no se trilló con un estado de maduración temprano que no haya alcanzado la madurez fisiológica. Por ser una especie del tipo panicoidea, es decir, que está articulada por debajo de la gluma, terminada la madurez fisiológica en este momento cuando el material todavía está verde, y que si lo cosecháramos tal como se cosecha el cambá, en este caso, por ejemplo, o el chanelo mismo, o la misma semilla de estilosante, que sale con bastante humedad, hay que realizar todo un proceso de secado inmediato para acondicionar la semilla. En este caso es bastante más fácil porque esto se realiza en lugares donde lógicamente hay condiciones ambientales, es decir, no hay lluvias en el momento en que se realiza esta actividad, que es la región del Cerrado brasilero. Prácticamente en el mes de marzo ya finalizan la época de lluvia y se estira la cosecha hasta ese momento y tenemos esta condición. Semilla de muy buena calidad, pero a un costo ambiental tal vez muy importante. Las de Ingeniero, arriba, una pregunta. sí, cómo no. En ese caso, ¿no se cosecha también muchas semillas de maleza o tienen mucho cuidado en Es ese aspecto? una muy linda pregunta, una muy linda pregunta. ¿Saben por qué? Porque, fíjense ustedes, este es un cultivo puro de braquiaria. Y recuerden que Geo Acuña les mencionaba, y también yo creo que les mencionaba, que braquiaria es una especie bastante, un género bastante alelopático, de manera que ustedes tienen acá, el cultivo es absolutamente puro y no hay prácticamente malezas, que es una de las características a tener en cuenta, por supuesto. Entonces, lo que hay de cosecha acá es solamente semilla de braquiaria y del cultivar que este, están produciendo en ese momento. Los cultivos de braquiaria, recuerden, braquiaria brisanta y sus variantes como el mulato 1 y 2 son bastante alelopáticas, de manera que cuando llegan al momento de mayor desarrollo prácticamente no hay ninguna maleza. Y si hay alguna maleza y es posible separarla después por condiciones de tamaño, por ejemplo con zaranda, bueno, es muy fácil. Que es lo que se hace también cuando se trabaja en este método de cosechar tierra y, digamos, suelo y semilla, la separación de las partículas finas de suelo es posible hacerlo con zarandas o con viento, digamos, es decir, una forma combinada de ambos, pero muchas veces pequeños terrones de suelo del tamaño de la semilla no es posible separarlas ni por viento ni por la forma combinada con zaranda, de manera que es lo que les decía hoy, si le ofrecen semilla con algún tipo de suciedad de suelo, cómprenla tranquilo, si no es semilla vieja y que ha perdido sus condiciones de germinabilidad, cómprenla porque es la mejor calidad. ¿Está más o menos respondida tu pregunta? Sí, sí. Perfecto. Eh, y otra más, ¿las Sí. que cosechan con este método están en un valor mucho más alto o se mantienen No sé nomás cómo el está la mismo valor? condición ambiental, pero la condición económica de estas semillas, pero no se realizan en muchas partes de Brasil, sí donde se dan esas condiciones, y hasta donde yo sabía en su momento no tenía un precio diferencial, porque los brasileros en lo que es tecnología de semillas de especies tropicales y subtropicales están muy avanzados y lo que prácticamente ofrecen hoy
es una semilla peletizada, con muy buena calidad, de manera que yo creo que confiando, es decir, esto se trata muchas veces de un tema de confianza, y si trabajamos con empresas que brinden esa semilla de calidad a través de los años y que se logra a través de la confianza, estamos en condiciones de sembrar cualquier tipo de semilla. Después está en la habilidad como productores o técnicos de producir la mejor siembra posible a partir de una semilla de calidad y con todas las otras condiciones ambientales, es decir, el suelo, trabajo de manejo de la siembra, acondicionar en lo mejor posible a la semilla en el ambiente para favorecer lo mejor posible la germinación y la uniformidad de la germinación también. Así que todas esas consideraciones son muy importantes. Esto es fotografías de cómo se producen semillas, por ejemplo, imagínense ustedes acá en este caso, en Cefosán, en Bolivia, de semilla de Arachis pintoi. Arachis pintoi es, por ser Arachis, una especie que produce semilla debajo del nivel del suelo. Hay que trabajar mucho con el tema de cosecho de suelo y semilla. Estos son zarandas manuales, ¿ve? Que ahí ven el suelo y la semilla acondicionada en diferentes lugares, en el trabajo absolutamente manual que hacen para producir la separación. Esto es el inicio de nuestro proceso allá en la década del 90, primero con el pasto cambá, luego con el pasto chané, trabajando con pequeñas parcelas, haciendo la trilla manual, consiguiendo algunos pocos kilos de semilla. Este es el salón de clases del campo experimental, donde en un determinado momento lo usábamos para orear la semilla y secarla. Ahí la ven ustedes a la semilla desparramada. Luego acá, este era nuestro proceso de separación por diferencia de densidad de la semilla, con un turboventilador, un embudo, tirar la semilla y que la semilla, digamos que no la semilla, sino los espiguillas que no tengan cariopsis o que tengan cariopsis con poco desarrollo se vayan más lejos y podamos después juntar la semilla de mejor calidad, la que tiene el cariopsis bien desarrollado aquí en el suelo, digamos, sobre por supuesto, Ingeniero, Sí. una consulta. Yo trasplanté, mejor dicho, araki en los yerbal acá en Misiones. Si yo quiero obtener la semilla, yo contarle que yo le saque el pan de tierra, o sea, por debajo, obviamente, del maní, y le pase por una zaranda, ¿ya voy a obtener la semilla o tengo que hacer otro tratamiento, algo de eso? Seguramente que sí. Ahora tratar de hacerlo en un suelo lo más suelto posible, porque con el mayor contenido de arcilla de ese suelo se va a dificultar bastante la separación. Tenés un trabajo de remoción más difícil, más costoso, etcétera, etcétera. Así que en realidad la producción de Arachis como semilla hay que hacerlo en suelos francos o francoarenosos, donde la cosecha, por tratarse de una situación particular, digamos, donde hay que cosechar suelo y semilla, se haga en esas condiciones Parece que particularmente de suelos. ¿Sí? Profe, se Sí. le cortó. Estaba explicando el tema de la sección en suelos arcillosos, en el caso de Bien, Arachis. bien. Está la conexión me está mencionando acá que no es estable, es algo inestable su conexión. Pero bueno, preguntaba alguien ahí cómo es el tema de la cosecha de semillas de Arachis en Misiones en un yerbal. Por tratarse de un fruto que está por debajo del suelo, hay que cosechar suelo y semilla. Y luego trabajar en la separación de la semilla, digamos, del fruto, mejor dicho, del suelo. Por lo tanto, hay que tratar de hacerlo con
el suelo lo menos arcilloso posible, en un ambiente de suelo lo menos arcilloso posible. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, sí. Perfecto. Entonces es una de las condiciones que va a favorecer el proceso de cosecha, tratando de hacerlo en un ambiente como ese. Diferente es cuando trabajamos con plantas que producen su semilla por sobre la superficie, donde la condición particular esa favorece en un montón de cosas y que habrá que tener en cuenta si es gramínea, por ejemplo, si es del tipo podia o panicoidea, por el tema de retener o no el fruto una vez que transcurra el periodo de maduración fisiológica y realizarlo de esa manera. Es decir, hace poco un profesional, un graduado, colega me preguntaba que tenía el acebén, que es la avena que cultivan como cobertura de suelo mucho en la zona de los yerbales de Misiones, y el mismo raigras también. ¿Cómo hacía si producían la cosecha? Porque tenía una muy buena producción de semillas, si hacía como lo hacíamos con el cambá de esta manera. Es decir, cosechando en el momento de madurez fisiológica. Y no hace falta, tratándose de estos dos géneros, tanto avena como el raigras, son especies que retienen el fruto o el cariopse una vez madurada la semilla, tienen retención por estar articulado por encima de las glumas, entonces las glumas retienen los frutos y se puede dejar orear, secar en la chacra, además son cultivos anuales, y producir la cosecha lo más cercano al momento de humedad de la semilla de conservación, directamente hacer corte y trilla. Cualquier otra especie que sea del tipo panicoidea, es necesario realizarlo en el momento de madurez fisiológica, o si no, esperar como hacen los brasileros, que vuelque toda la semilla, separarlo de toda la parte vegetativa, de la semilla que queda en el suelo, y aspirarla. Bastante costoso ese tema, ¿no? Tiene que tener un buen retorno económico para realizarlo. ¿Sí? Y el araki por en sí, por el método de extracción de la semilla, también es costoso, porque yo he averiguado y estaba algo de casi $50 el kilo, me ofrecían en Brasil. Sí, ustedes saben que una vez compramos semilla para un productor acá de Corrientes, a Cefosam justamente, hace unos 15 años atrás, y la conseguimos a $12 el kilo. Era otra condición económica, era caro $12 y hay que sembrar alrededor de, para conseguir una buena instalación, hay que hacer alrededor de entre 10 y 15 kilos de semilla por hectárea, como mínimo, de manera que la condición de costo de semillas hoy, que estamos hablando de 50, como mencionabas vos, $50 el kilo, puede tener un incentivo interesante para producirlo, pero teniendo en cuenta el costo. Tal cual. Entonces, para estas condiciones de pequeños productores, no tengan dudas, donde el trabajo manual se reditúa muy bien por el alto costo el alto precio que se consigue de la semilla, entonces es posible. Ahora, realizarlo a nivel productivo, hay que evaluarlo bien, no digo ni que sí ni que no, se produce maní en Argentina, pequeños productores de todo el nordeste acá hacen semilla de maní para diferentes productos, es decir, maní como tal, o algunas pequeñas industrias que hay, o si no, lo que es el centro-sur de la provincia de Córdoba, fundamentalmente la zona de Río Cuarto, donde es la región manicera importante de Argentina, que se utiliza se produce en esa zona y tienen todos los mecanismos armados para, no tanto para producir aceite ya actualmente, sino para producir maní para exportación. Argentina es el principal prácticamente productor de maní, exportador, no productor sino exportador mundial de maní, de manera que todo es una cuestión de balance entre costo y beneficio. Tal Bueno. cual. Yo, en mi caso, hice esqueje, o sea, trasplanté nomás y
de la bandeja de maceta pasé a la chacra nomás directamente. Perfecto, hiciste en una bandeja primero el raizamiento de los etolones de Araquis y luego Sí. lo trasladaste, sí, es el método que se usa para pequeñas superficies, de acuerdo. Pero para instalaciones de grandes parcelas, lógicamente, hay que analizar también los costos, pero es posible hacerlo. Bien, este es el método que nosotros usamos para el pasto Cambay Chané. Fíjense que cosechamos y llegábamos a grandes ambientes. Estos son los lugares ahí donde está actualmente el albergue de la universidad. Producíamos la separación una vez que se oreaban las pilas estas de inflorescencias con semillas, las separábamos con horquillas, hacíamos el oreo original de la semilla a partir de dejarlo en ambiente como este para que se vaya retirando la humedad, sacarle los primeros gramos, los primeros porcentajes de humedad es fácil. La cosecha de estos pastos se hace con alrededor de, la semilla sale, si la separáramos, con alrededor del 30% de humedad, y hay que llevarla alrededor del 10-12% para el mantenimiento. Eso lo hacíamos en una estufa de bandejas con circulación forzada de aire. Entre ellas, ven como tienen esta forma acá donde circulaba el aire por una extractor de aire forzado que tiene esta máquina, que está en el campo experimental. Luego ya fuimos avanzando un poquito más, en vez de hacer el embudo y la separación de la semilla, ya conseguimos comprar una máquina clasificadora que combina viento con zaranda, y bueno, de esa manera ya estamos en condiciones de trabajar con más cantidad de semillas. Sí, ¿hay una pregunta? Adelante. Volviendo a la imagen anterior, ingeniero, Sí. el tema de al estar al aire libre, ¿no tuvieron problemas con plagas, con hormigas, con insectos? No, no tuvimos ni plaga con hormigas ni con insectos, tuvimos problemas con los pájaros. Y este es el tema de tener esta semilla tapada con con estas, ¿cómo es que se llaman esto? Ayúdenme. Medias sombras. Medias sombras, porque los pájaros es uno de los problemas que teníamos. Hoy ya estamos mejorando bastante eso, tenemos una clasificadora, de manera que una vez que consigamos el grado de humedad adecuado para que pueda tratarse a la semilla acá, lo hacemos y separamos y trabajamos con semillas y aspiramos algún día, no a ser Vicentín, pero a tener, ¿cómo se llama? Condiciones de este tipo para poder tener secadoras adecuadas, clasificadoras adecuadas que nos permitan trabajar con una buena cantidad de semillas. Hoy, con estas condiciones, nosotros nos animamos a tener un manejo de semillas de entre 1000 y 2000 kilos, y estamos en condiciones bastante interesantes de trabajar. Hemos terminado de armar el año pasado una nueva secadora que seca 300 kilos de semilla húmeda al 30%, y en un día prácticamente la lleva al 12%, por aire forzado también, pero tipo secadora de arroz. Bueno, estas son las bolsas de la semilla de Kanban, el trabajo que realizamos anualmente en el campo experimental cuando producimos semillas. Ven ustedes ahí las bolsas de semilla de 15 kilos. Aspiramos también en algún momento a trabajar con la peletización, que es recubrir a la semilla con diferentes productos en los cuales se le puede dar uniformidad en el tamaño para la siembra, es importante, pero además se le pueden adicionar por ahí algún tipo de productos, algún fertilizante, ¿por qué no también? Con todo lo que tiene la peletización de semillas como elemento de calidad. Bueno, ya llegó el momento de partir.
Esto era lo que hacíamos primariamente. Imagínense, tuvimos una etiqueta de la bolsa impresa por nosotros nomás con cosas en aerosol hasta que logramos tener nuestras propias bolsas impresas ya con la semilla, y vendemos siempre semilla uniforme con la marca Pasto Cambá y el símbolo de nuestra facultad, tratando de mantener la calidad a lo largo de los años. Y producimos bolsas de semilla. Esto era un buen año, evidentemente. Seguramente aquí habrían entre 800 y 1000 kilos de semilla. Lo que nos permite de alguna manera, por supuesto, mantener al grupo de trabajo permanentemente con fondos también para continuar nuestros trabajos de investigación y tener disponible una oferta forrajera también al medio, que les comento, en estos momentos estamos en el mes de junio y nuestra planilla de reservas de semillas, estamos cerca de 500 hectáreas ya de pedido de semillas y no tenemos más de 200 kilos posiblemente de semilla disponible, de manera que 200 kilos implican 40 hectáreas que podrían instalarse, si es que hay de semilla disponible únicamente 40 hectáreas de Pasto Cambá en esta próxima campaña a partir del mes de septiembre-octubre. Quiero dejarles el mensaje, bueno, estos son los análisis de calidad que hacemos todos los años para ver un poco la energía y el poder germinativo. Esta es la empresa PGG Raison con quien tenemos el convenio actual que finalizaría en esta campaña. El trabajo que realizamos con los pequeños productores de producción de semillas en Corrientes, en el Chaco, alguna fotografía, otras empresas semilleras. Lo que quiero dejarles como último mensaje, que el tema de producción de semillas no es menor como trabajo agronómico para los productores y profesionales. Hay un montón de actividades todavía que hay que saber y reconocer, principalmente con nuestras gramíneas y leguminosas de la región tropical y subtropical. Hay algo de información que se produce en nuestra región y en otros lugares, como tanto el CIAT, que es el Centro Argentino el Centro Internacional de Agricultura Tropical, o el mismo CIMIT, y universidades y organizaciones públicas y privadas de América, de África, para el desarrollo de cultivares forrajeros, y es un desafío importante que quiero que lo sepan, que está disponible como elemento de trabajo para toda nuestra región y puede ser un sistema productivo importante con todos sus altibajos, que no son menores, pero que también altibajos económicos y ambientales derivados fundamentalmente de uno de los procesos, de los requerimientos más importantes, que es el tema de humedad, que tiene su problemática particular en nuestra región. Si contamos con riego y estamos en el oeste argentino, en la zona de Cuyo o la región preandina, estamos en condiciones de producir semillas de muchas cosas y de muy buena calidad. Así que bueno, les dejo ese mensaje, ya son las 10. Con esto terminamos esta unidad, la unidad 9, y queda solamente la unidad 10, que es la de reserva forrajera, que la van a trabajar con los docentes de cada jefe de trabajo práctico. Fue un placer participar con ustedes en el desarrollo de esta asignatura, y entonces paso ahora a cederle a no ser que haya alguna pregunta en particular, chicos, que quieran, o alguna cosa que quieran comentar, y pasaría, Florencia,
a dejarte el... Ingeniero, ¿le puedo hacer una consulta? Sí, adelante. Sí, con el tema de la leguminosa como la alfalfa en la zona Sí. de Chaco, Sí. vio que a veces se cosecha la semilla para uso. Generalmente también venden bolsa blanca la semilla y otros también usan para cultivar, para Sí, usarlo uso propio. Cuando uno va a hacer la cosecha, se necesita secar, por ejemplo, con un defoliante como el paraquat, por ejemplo, antes de cosechar, Sí. se tiene que esperar. Yo ya leí un artículo en el cual los grados de semilla que iban del color, según después de la maduración fisiológica, que era de Sí. verde, amarillo, marrón. Sí. Puede ser que en amarillo se tenga que actuar cuando la mayoría, cuando Sí, esté, ya por ejemplo, en ese es plenitud de el paso. momento, perfecto, el momento de maduración fisiológica ya de la alfalfa. Habría que leer un poquito con más detalle ese tema, no lo tengo bien presente. Pero está, bueno, la producción de semilla de alfalfa es una de las más importantes, por lo tanto se cuenta con muy buena información en el país. Y sin lugar a duda que una de las formas de mejorar el tema de cosecha es el secado con estos herbicidas de secación, justamente para reducir el tema fundamentalmente de la humedad que va a tener la semilla al producir la trilla. Se mezcla toda la parte verde de la semilla, verde de del follaje de la planta con la semilla en el momento de la trilla. Entonces no solamente que no disminuye, sino que puede aumentar la humedad de la semilla o del frutito ¿cómo se llama? De la alfalfa. Por lo tanto es importante producir la desecación. Hay que tener cuidado con la cuestión ambiental del uso de esos herbicidas, de manera que es una práctica bastante común que se realiza en en la gente que produce semilla en esos lugares. Sí. Acompañado, le hago otra consulta ahí, Sí, como acompañado del mismo tema. Vio que en la zona de Cuyo se utilizan clasificadoras pequeñas para las plantas aromáticas, por ejemplo, de lavanda. ¿Esas sí, clasificadoras podrían servir para clasificar, por ejemplo, la semilla de alfalfa? sí, sí, Porque lo que se ve muy común es que estén contaminadas a la hora de la cosecha, porque la hacen con cosechadora normal, ¿no? Las clasificadoras de semilla esa tienen dos componentes importantes, que es el flujo del aire y el tamaño de ¿cómo es que se llama? El tamaño Aranda. de la zaranda. Entonces, esa combinación permite acercarse lo más posible a lo que uno pretende, y es lo que nosotros hacemos cuando trabajamos con la semilla de cambao o chané en este caso. Para nosotros la cosecha de cambao o chané es bastante sencilla porque es una planta alta. Una vez que alcanza su desarrollo productivo, prácticamente ahoga todas las demás malezas. El sorgo de Alepo puede ser un problema, pero el sorgo de Alepo, justamente como tamaño de fruto, es muy fácil separarlo con el manejo de las arandas. Lógicamente está absolutamente prohibido vender semillas con sorgo de Alepo, semillas, digamos, de alguna variedad o cultivar de cualquier especie en el país contaminada con sorgo de Alepo. Hay que descartar a esa semilla, hay que denunciarla, por supuesto, cuando ofrecen, pero es la forma más fácil en que a veces en la bolsa blanca se transmite este problema de esta maleza, ¿no es cierto? Y es la forma en que, por supuesto, se ha distribuido a lo largo y ancho de todo el mundo, ¿no? Claro, Así y que... la alfalfa viene la cuscuta, generalmente. Y la alfalfa, que con su problemática de la cuscuta, que ahí sí que es muy difícil, porque la cuscuta, como buena maleza, ha alcanzado a producir semillas prácticamente del mismo tamaño del frutito de la semilla de alfalfa. Entonces separarla es muy difícil. Por lo tanto,
ambientes de producción contaminados con Cúcuta, no hay que producir semillas en esos ambientes. Así que bueno, así están dadas las cosas. Les agradezco a los JTP también el aguantar un poquito más. Florencia Marcón, ¿estás por ahí? Sí, profe. Bien, hago de hospedadora. Perfecto. Muy bien, ahí lo hago y entonces yo me retiro. Hola Marita. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo andás? ¿Cómo estás? Hola, Mario. Hola Mirita, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Bueno, ¿Todo bien? cedo entonces el mando para la grabación y demás de la actividad Perfecto. a Florencia, así que un placer saludarlos y un gusto. Yo terminé con esta actividad las clases teóricas, chicos, así que nos estaremos viendo en la presencialidad, si es posible, en el ámbito de la facultad o donde me encuentre la vida por ahí, y si no, en los próximos exámenes virtuales que podamos llegar a tener. Listo, hasta luego, nos vemos. Chao, Mario. Chao.